Supercrack Estrella presenta. Extraño hombre observando la audiencia de Donald Trump. Existen seres que habitan en otra dimensión, los cuales interfieren en nuestro mundo, influyendo en millones de personas. La cuestión es saber quiénes son y qué quieren de nosotros. ¿Son espíritus de difuntos? ¿Quizás son demonios? ¿Es posible que sean extraterrestres? En las redes sociales se está compartiendo un vídeo donde supuestamente se observa a un hombre con apariencia extraña que estaba observando la audiencia de Trump en la corte de Ni. Algunos especulan que podría tratarse de un ser híbrido extraterrestre, o un ser reptiliano. No es la primera vez que aparece junto a Donald Trump algo extraño. Reptiliana captada durante transmisión en directo, Cumbre G20 Osaka Japan 2019 G20 mientras estaba con los presidentes de Rusia y USA, Vladimir Putin y Donald Trump. ¿Los reptilianos son reales? ¿Hay evidencias de su existencia? En la cumbre del G20 celebrada en Osaka, Japón este 2019, se pudo grabar a Stephanie Grisam, actual directora de comunicaciones de la Casa Blanca, realizando unos movimientos en sus ojos muy extraños. Descubrimientos de grabaciones legítimas donde cada vez la posibilidad es mayor. Como Sana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisam, ha sido captada con unos ojos muy extraños en la cumbre del G20 mientras estaba con los presidentes de Rusia y USA, Vladimir Putin y Donald Trump. Como siempre dirán que somos unos conspiranoicos, pero está claro que algo no está bien en este mundo. La primera verdad básica sobre la guerra espiritual es que existe un mundo invisible, otra dimensión, más allá del nuestro. Este mundo involucra ángeles, demonios y realidades espirituales, y es tan real como el mundo físico. Para un ejemplo poderoso, consulte 2 Reyes 6, 15, 17. Esta guerra podría estar en el último capítulo de nuestra existencia, el bien contra el mal, las fuerzas oscuras cada día son más visibles, el ejército invisible está a punto de aparecer, ante la apertura del pozo del abismo y los 3 días de oscuridad. Esta será una guerra con entidades que tomarán la materia durante 3 días, el abismo parece que está a punto de abrirse, viendo como cada día estos seres son más visibles entre una parte de la élite satánica del mundo. La última batalla pronto te dará. Se está librando una batalla por el alma de cada persona en este planeta, y tú estás involucrado. Las fuerzas del mal se enfrentan a las fuerzas del bien, y tú y yo estamos justo en medio de esta guerra. El apóstol Pablo deja esto muy claro cuando declara: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6, 12. Estas son las noticias más inquietantes. El objetivo del diablo es destruir tu vida en la tierra y desacreditar la causa de Cristo a través de ti. Por lo tanto, debe estar alerta y consciente. Satanás juega para siempre. Quiere meterse con tu mente, él quiere que empieces a pensar mal acerca de Dios, mal acerca de ti mismo y mal acerca de los demás. Si puede hacer eso, sabe que tomará decisiones destructivas para usted y para sus seres queridos. Satanás es el principal protagonista de la parte negativa, en todas las naciones, en todos los tiempos y por todo el mundo. Seres de otras dimensiones. Comencemos por decir a qué llamamos seres de otras dimensiones. Llamamos seres de otras dimensiones a los que están más allá de la tercera dimensión. Hasta la tercera dimensión conocemos lo que llamamos el mundo de las formas, el mundo de la materia, el mundo de lo sólido. Eso es hasta la tercera dimensión. A partir de la tercera dimensión no estamos hablando de las formas, ni de la materia, ni de lo sólido. Estamos hablando primero de formas mentales, segundo estamos hablando de niveles energéticos de la creación de Dios. Dentro de esos niveles y dentro de esas formas mentales, se mueven multitud de seres cuya presencia es real, pero necesito aprender a diferenciarlos y a relacionarme con ellos. Tenemos una relación constante con los mundos no físicos. Esta relación es real, esta relación es constante, es evidente, pero muchas personas no la tienen clara en su mente, porque las limitaciones aprendidas de la cultura nos enseñaron algo que llamamos el mundo real. Los principales seres que existen, y se mueven dentro de los mundos no físicos, culturalmente los conocemos con los siguientes nombres: espíritus, fantasmas, duendes, elementales, gnomos, ondinas, sílfides, salamandras, hadas, ángeles, de la guarda, de la guía, de la ley, maestros. Esa palabra el mundo real limita muchísimo nuestra mente, porque nosotros entramos a suponer que real es solamente lo que sucede en la tercera dimensión, y resulta que eso no es la verdad. La verdad es que real es todo lo que sucede en todas las dimensiones del universo. Entonces podemos hablar con claridad y con facilidad de diferentes niveles de realidad. Puede haber realidades invisibles, así como hay realidades visibles, pero, ¿invisibles para quién?
Invisibles para tus ojos físicos de la tercera dimensión, pero no invisibles para tus sentidos dimensionales. Como nosotros ya sabemos eso, entonces podemos hablar con facilidad de los mundos no físicos, que a eso lo llamamos seres de otras dimensiones. Dentro de los seres de otras dimensiones vamos a hacer una clasificación que nos permita identificarlos con facilidad. Primero tenemos 3 niveles de seres no físicos que llamamos los espíritus, los fantasmas, los duendes. Estos seres son reales pero no son físicos. Estas 3 primeras categorías corresponden a personalidades humanas desencarnadas. Vamos a ver si esto es claro para ti. Comencemos por decir que el ser humano es una estructura que contiene en sí mismo diferentes dimensiones simultáneamente, de las cuales la más densa es la dimensión del cuerpo físico que está dentro de la tercera dimensión. Las otras dimensiones son fácilmente identificables, pero evidentemente no son físicas. Todos tenemos nuestro archivo genético que nos proporciona el cuerpo físico. Sobre la estructura del cuerpo físico, específicamente sobre la estructura del cerebro, que es parte del cuerpo físico, hay otra estructura que se llama la estructura mental. La estructura mental es la que alberga a la personalidad, es decir, los conocimientos o creencias aprendidos. Tenemos cuerpo físico originado en el archivo genético. El cuerpo físico sustenta un cuerpo mental no físico, dentro del cual se conforma un sistema de creencias de ignorancia que llamamos la personalidad, que tiene la dualidad. Del ejercicio de la dualidad en la experiencia de la vida, vamos descubriendo nuestra ignorancia y poco a poco la vamos transformando en comprensión y sabiduría. Ese es el aspecto mental superior que llamamos la comprensión. Y está el archivo superior que es del plano que llamamos espiritual, conciencia. Esos son 3 planos diferentes simultáneamente integrados dentro de nuestra entidad humana, es decir, que somos seres humanos en la medida en que nuestro nivel de conciencia está dentro del desarrollo que es correspondiente en la experiencia en la forma humana. La conciencia como tal no es humana, la conciencia como tal es divina, porque es el Hijo de Dios, pero decimos humano en la medida en que la conciencia en este momento en nosotros está viviendo en una experiencia dentro de la forma humana. Obviamente con una genética de características humanas y con una personalidad de información humana. Esta es la estructura de un ser humano en este momento, cualquiera de nosotros. Somos seres espirituales en una experiencia humana. Definido este ser humano, para las 3 primeras categorías de no físicos de qué estamos hablando. Estamos hablando específicamente del campo mental. Lo que llamamos espíritus, fantasmas o duendes, realmente el campo de los espíritus es un campo mental, más que espíritu. Sin embargo lo llamamos espíritu por una razón. Cuando sobreviene el estado que nosotros llamamos la muerte, los cuerpos no físicos se separan del cuerpo físico. Seres no físicos. ¿Cuáles son los cuerpos no físicos? El cuerpo mental y el cuerpo espiritual de conciencia, ninguno de los dos son físicos, por lo tanto esos dos se separan simultáneamente del cuerpo físico. El cuerpo espiritual, a diferencia del cuerpo mental, aun cuando ninguno de los dos es físico, tienen una diferencia de frecuencia vibratoria que llamamos la diferencia dimensional, donde el campo mental en su nivel de comprensión puede alcanzar máximo hasta la dimensión 9, mientras que el campo de conciencia espiritual comienza sobre la dimensión 10 y puede llegar hasta la dimensión 18. Esa diferencia de frecuencia vibratoria o diferencia dimensional identifica claramente los dos cuerpos espirituales. ¿Qué pasa? En el momento en que el cuerpo físico ya no puede cumplir con sus funciones vitales, entonces ya no existen los entrelaces energéticos que mantienen unidas las diferentes dimensiones dentro de nosotros, entonces se separan. A veces se separan espontáneamente en estados de desdoblamiento, en estados de sueño, en estados de anestesia general, en estado de coma. Se separan los cuerpos físicos de los no físicos. Cuando se trata del caso que llamamos la muerte, esta parte de la mente que está vibrando más o menos entre la cuarta dimensión. Usualmente en la cuarta dimensión, se empiezan a disolver los archivos de ignorancia acumulada, por una razón. La ignorancia no puede trascender a esferas, o niveles, o a dimensiones superiores porque no hace parte de las dimensiones superiores. Por lo tanto, para que la conciencia pueda trascender a las dimensiones superiores, para cumplir la función de la evaluación de su desarrollo, que se hace con los maestros de ley, y para cumplir la función de diseñar un nuevo destino, necesita previamente liberarse de la ignorancia acumulada, liberarse de la personalidad. A ese estado, mientras la conciencia se libera de los archivos de ignorancia, se les llama las almas en pena o espíritus desencarnados.
Cuando están en el plano de lo que llamamos espíritus, este es un plano que podemos llamarlo normal en el sentido de que es algo inevitable, es algo necesario, es algo real que sucede continuamente en nuestras experiencias humanas. Por lo general, dentro de esta normalidad los espíritus pueden durar aproximadamente un año dentro de la cuarta dimensión mientras se disuelven los archivos de la personalidad para poder trascender a su evaluación de conciencia. Simplemente se disuelven porque ya no hay una energía que seres no físicos se origina en los cuerpos físicos, porque ya no se tiene cuerpo físico, que es la que mantiene las estructuras de la personalidad. Por eso el ego para mantenerse requiere sufrimiento, requiere emociones, requiere una serie de actividades entre la mente y la materia. Las emociones son muy instintivas, son la energía de la cual se está nutriendo nuestro sistema de creencias para mantenerse activo mientras estoy dentro de esa experiencia. Vamos a volver a analizar las tres categorías que pueden tomar las personalidades humanas desencarnadas. Espíritus. La consideramos dentro del campo de la normalidad en el sentido de que necesariamente, inevitablemente, toda personalidad pasa por un tiempo de disolución del archivo de conceptos, de creencias o de ignorancia. Tiempo que dura aproximadamente un año. ¿De qué depende que uno la pueda disolver en un día y otro en un año? Para poderla disolver en un día, tenías que haberla disuelto antes de morir. Durante el tiempo de disolución, ¿el espíritu dónde está? En la cuarta dimensión. Está haciendo más o menos una función, está haciendo más o menos lo mismo que hacemos en los sueños. En esos sueños en que estamos un poco confundidos y no tenemos una claridad, hay seres que se encargan a ayudar a los espíritus a trascender, pero ya explicaremos eso. Por ahora simplemente vamos a decir que inmediatamente los espíritus entran a la cuarta dimensión por ser la cuarta dimensión la más cercana a la tercera, por eso es que su relación con vosotros, los seres en la tercera dimensión, puede ser muy frecuente. La cuarta dimensión, como todas las demás dimensiones, son estados de frecuencias vibratorias que van de un rango donde la vibración está dentro del campo de lo sólido, ahí es hasta la tercera dimensión, y cuando pasa a una vibración más alta, cuando entramos al campo de lo no sólido, entonces entra la cuarta dimensión. Y las dimensiones de frecuencias superiores son cada vez más sutiles y tienen cada vez mayor información. Seres no físicos. Por lo general nuestros sueños se realizan entre la cuarta y la sexta dimensión, y se reconocen por su mismo contenido. Los sueños de contenidos confusos, angustiosos, o de sufrimiento son sueños dentro de la cuarta dimensión. Los que tienen una dualidad pero no muy conflictiva son de la quinta. Y los que no tienen dualidad son de la sexta hacia arriba. Eso en cuanto a las dimensiones que puedas reconocer dentro del mundo de los sueños, que es donde más fácilmente puedes reconocerlas. Los fantasmas, que son personalidades humanas que pueden durar mucho tiempo sin disolverse. 200, 300, 400, 500 o más años. ¿Por qué puede suceder eso con un espíritu? Porque el ego es algo que se posesiona, que tiene el principio fundamental de la posesividad, que se cree dueño de lo que no es dueño, pero él cree que es así, entonces se adueña de personas, se adueña de bienes materiales, se adueña de obras, se adueña de tesoros o de riquezas, se adueña, es decir, se apega. Es muy frecuente, por ejemplo, que en los castillos existan fantasmas, porque si observamos con cuidado, los castillos fueron construidos como monumentos al ego de un individuo. Ese individuo quiso dejar plasmada para la posteridad toda una estructura para que siempre lo recordaran, ese es el típico ego. Él a su vez se esclaviza de la propia creación de su ego. Una vez sobreviene el estado de muerte, el espíritu no quiere soltar esas posesiones. ¿Qué hace? Como sabemos que la estructura egoica de la personalidad se nutre y se mantiene de las emociones que se originan en los cuerpos físicos, de los sufrimientos que se originan a nivel sentimental, el miedo que se origina desde el instinto y de todo este tipo de frecuencias vibratorias densas que corresponden a los procesos que mantienen la estructura del ego y de la ignorancia. Entonces el fantasma precisamente con las personas que sienten las emociones, que se asustan, que les da el miedo, y todas estas situaciones, él se lo pasa tomando energía de estos seres, y eso hace que su estructura de personalidad se mantenga mucho tiempo. Seres no físicos aun cuando esto dentro del universo sirve para reconocer esas circunstancias y aprender a reconocer también las leyes que lo rigen, en sí mismo, para ese espíritu es un estancamiento en su proceso de desarrollo evolutivo, puesto que está perdiendo 300 o 500 años de experiencia, porque en ese espacio no está experimentando algo que le aporte a su conciencia. Ser fantasma significa una condición del ego apegado a algo que definitivamente no quiere soltar. Después de un año ya es fantasma. Wendes.
Algunas personas llaman duendes, y esto es solamente cuestión de asignación de nombres, a los espíritus de la naturaleza, porque se generalizó la palabra duende. En realidad los espíritus de la naturaleza no son duendes, sino simplemente elementales o espíritus básicos de la naturaleza. Duende es una expresión latina que es una contracción de dueño de casa. Dueño de casa significa alguien cuyo ego se posesionó de un lugar específico, de una casa, es decir, a él no le interesan otros lugares diferentes, sino esa casa. Entonces la persona dice: esta es mi casa, y yo de mi casa no me voy, y nadie me va a sacar de mi casa. La persona tiene esa característica de ego y está totalmente apegado, se siente el dueño absoluto porque piensa que él construyó esa casa con todo el esfuerzo, con el sudor de su frente. Y eso es suyo. No se lo quita nadie. El duende es un fantasma apegado a un lugar muy pequeño, circunscrito a un lugar específico. El fantasma a veces tiene un radio de acción un poco más grande, por ejemplo el fantasma de Ana Bolena en Inglaterra, que todavía existe, una de las esposas de Enrique VIII, todavía existe. Este fantasma se mueve entre el Palacio de Buckingham y dentro de otros espacios aledaños porque no está circunscrito a un solo espacio, porque eran todos los lugares que esa persona, en su experiencia física, normalmente frecuentaba. A veces ven aparecer este fantasma con la cabeza debajo del brazo caminando por los corredores, otras veces lo ven totalmente vestido con un vestido de gala, otras veces lo ven como cuando estaba en la prisión. Toma diferentes aspectos de forma para presentarse, porque es fantasma. Mientras que el duende está en un lugar muy pequeño. Seres no físicos. Los duendes son personas que, como están adueñados de una casa, entonces tienen dos situaciones: o aceptan un visitante en su casa, porque sigue siendo la de ellos, o no lo aceptan. Cuando viene un visitante o una persona y se instala en esa casa y no le cae bien al duende, entonces él empieza a hacer todo lo que puede para sacarlo, y por eso comienza a rehuir cosas, a hacer escándalo, a romper las vajillas, a abrir las ventanas. Porque quiere sacar a esa persona. Cuando la persona le cae bien, lo acepta como huésped, no como dueño, sino como huésped, porque la casa es de él. En ese caso no hace ninguna manifestación diferente a que de pronto lo vean pasar como sombra. Esas son las dos condiciones del duende: o te acepta como huésped o no te acepta, y no importa que tú tengas la escritura, para él esa casa es de él. Lo de mover objetos es un aprendizaje, pero recuerda que la cuarta dimensión, lo que llamamos cuerpo etérico, está tan cerca de la tercera. Hay algunos experimentos hechos a nivel de lo que llamamos el magnetismo, o la posibilidad de mover cosas desde un cuerpo no físico. Dentro de estos experimentos se ha logrado verificar cosas muy hermosas, extraordinarias. Por ejemplo, una persona sometida a una magnetización de desdoblamiento, donde después de un rato el magnetizador ha logrado que el cuerpo etérico de la persona se separe y pueda ver los dos cuerpos, el físico y el etérico, separados, y ese cuerpo etérico ha podido mover grandes pesos dentro de una habitación, estando el cuerpo físico acostado en una camilla, lo cual nos muestra que a través de esas formas que llamamos magnetismo, la persona en ese cuerpo de la cuarta dimensión puede tener una influencia directa sobre el plano físico de la tercera dimensión, hasta romper vajillas y abrir ventanas, apagar las velas. Hay una historia que se llama del duende de Zipaquirá. Alguien adquirió una casa antigua y decidió hacer algunas reformas y contrató un albañil, pero el dueño de la casa, duende, no quería las reformas, era su casa. Entonces todos los albañiles que llegaban no duraban más de un día porque él los empezaba a asustar y los señores salían despavoridos. Un día el señor que compró la casa consiguió un albañil de esos que no le tiene miedo a nada. Entonces el hombre vino y empezó a trabajar, y empezaron a esconderle las herramientas, las macetas, a tirarle la comida al suelo, a soplarle la vela por la noche. El hombre seguía, no le importaba nada, y como no le importaba nada, el duende empezó a ponerse un poquito más drástico. Llegó una noche, lo agarró de los pies, le pegó un tirón y lo sacó de la cama, seres no físicos, al suelo. El señor se levantó, se acostó otra vez, se volvió a tapar y al día siguiente siguió trabajando. Como no se iba, un día cuenta el albañil que él estaba pintando una pared y que sintió algo que lo cogió de los hombros, lo volteó y le dio un golpe, pero un golpe que él solo podía ver una sombra que se movía. El hombre quedó con los ojos negros, con la boca reventada. Ahí el albañil sí se fue. La idea es no enfrentarse con él, la idea es que le hagas una psicoterapia, que te hagas amigo de él, pero bueno, por ahora simplemente estamos aprendiendo a identificarlos. Ya vamos a ver cómo nos relacionamos, que ese es otro campo de esta misma entrada.
Espero que ya nos quedó claro cuáles son las personalidades humanas desencarnadas y las 3 categorías que pueden tomar. La normal, las fantasmales, un poco más amplias en su círculo de acción, y los duendes, específicamente circunscritos a un lugar de su propiedad. Después hay otra categoría de seres no físicos que llamamos los elementales, que llamamos los espíritus de la naturaleza. Estos son espíritus primarios. La naturaleza también tiene mente, tiene espíritu, es decir, que el espíritu que se proyecta con algunas características específicas es un aspecto mental de la naturaleza. Lo que llamamos espíritus de la naturaleza, decíamos que todo tiene un campo mental y esos campos mentales son los que pueden manifestarse como espíritus. De hecho, los espíritus de la naturaleza tienen un cierto carácter y ese carácter es precisamente una característica mental. Entonces los espíritus de la naturaleza los conocemos como lo que llamamos seres no físicos. Los gnomos, las ondinas, los silfos, las salamandras, son nombres que se les dan a los espíritus de la naturaleza, que son espíritus de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Es decir, estos elementos también tienen una forma mental y esa forma mental hace que nosotros podamos entrar en alguna comunicación o acuerdos con ellos. Ya vamos a aprender a manejar esto, por ahora simplemente los estamos identificando. Una planta también tiene una mente y también tiene una esencia divina y tú puedes hacer acuerdos con las plantas, o con los animales, o con la tierra, o con las montañas. Si aprendes a entrar en contacto con los campos mentales que rigen esos niveles. Vamos a aprender a hacer eso para que tú hagas experimentos con esto. Las hadas y los ángeles son lo que llamamos seres inocentes en descenso. Me gustaría que tuviéramos en cuenta que los seres en descenso y los seres en ascenso son 2 cosas diferentes. Aun cuando aquí estamos hablando de hadas y de ángeles como seres inocentes en descenso, me gustaría que tuvieras en cuenta algo. Con el nombre de ángeles, comúnmente, las personas conocen una serie de entidades o seres no físicos que van desde maestros ascendidos y jerarquías del universo, hasta seres totalmente inocentes. Entonces cuando decimos ángeles dentro de la concepción normal que nos ha enseñado la religión, a veces no sabemos si nos están hablando de maestros, de regentes, o nos están hablando de seres inocentes. Esto no tiene ninguna importancia porque es solamente cuestión de nombres. Aquí solamente me gustaría pedirte que nos pusiéramos nosotros de acuerdo en que llamemos ángeles a los seres inocentes en descenso y maestros a los seres de sabiduría en ascenso, sin preocuparnos para nada de ningún nombre. Los nombres no tienen la más mínima importancia. Es tanto que no tienen importancia, que los maestros lo que menos hacen es darnos nombres, para que nosotros no empecemos a hacer una serie de calificaciones aprendidas. Como este es el maestro Jesús, entonces se tiene que hacer tal cosa, o como este es otro maestro X, entonces tiene que hacer tal cosa. Para que no hagamos ese tipo de seres no físicos comparaciones, simplemente los maestros no nos dan nombre, ni nos dicen de dónde vienen, ni de dónde son, ni para dónde van. Sino, ¿estás dispuesto a aprender sí o no? Lo demás no importa, llámalo como quieras, al maestro le da lo mismo. Para que estemos de acuerdo en esto, recuerda lo que es descenso y lo que es ascenso. Vamos a hacer un pequeño esquema de ascenso y descenso. En el universo, al igual que los átomos y sus electrones, es un proceso de flujo continuo. Un flujo continuo dentro de un proceso elíptico funciona de esta manera. Vamos a suponer que aquí hay unos núcleos, que son los centros de las estructuras atómicas o universales. Por lo general, en el universo lo llamamos soles alrededor de los cuales giran planetas y siguen unas ciertas órbitas específicas. En el universo hay un punto que es el punto más alto en frecuencia vibratoria, que llamamos la dimensión 40 o la máxima frecuencia vibratoria del universo, o vibración de Dios. Llamémoslo simplemente la dimensión 40, hay un punto que llamamos la máxima condensación o contracción posible de una materia física, que la llamamos la dimensión 0. Alrededor de estos núcleos y siguiendo ese giro, hay un giro constante que va en esta forma, aunque en realidad es el mismo giro constante, siempre en el mismo sentido. Hay un momento en que lo llamamos descenso y otro en que lo llamamos ascenso. De la dimensión 40 hacia la dimensión 0 se produce el descenso. ¿Descenso de qué? Descenso de las frecuencias vibratorias, donde vamos pasando de estados vibracionales dimensionales, que llamamos energía, hacia niveles más densos que llamamos materia. Cuando la vibración llega a los 15 puntos de la materia y se densifica, entonces se produce lo que la ciencia llama el Big Bang, la gran explosión que origina un universo, y en ese momento se origina la expansión y comenzamos a ir de la dimensión 0 hasta la dimensión 40 nuevamente. Por eso se le llama ascenso. En realidad, es un solo giro constante y permanente.
Dentro de ese giro, todos los seres que vienen desde la dimensión 40 hacia la dimensión 0, aun cuando pasan por todos los niveles energéticos y dimensionales del universo, los llamamos en descenso. Cuando vamos de la dimensión 0 hacia la dimensión 40, volvemos a pasar por los mismos niveles energéticos pero en ascenso. Entonces, los seres en ascenso están adquiriendo sabiduría, están adquiriendo desarrollo de conciencia, mientras que los seres no físicos en descenso lo que están haciendo es adquiriendo condensación para poder vivir una experiencia. Por supuesto que los seres que llamamos maestros están única y exclusivamente dentro del lado del ascenso, mientras que los seres en descenso son seres con ausencia de información, pero que pueden estar vibrando en campos energéticos muy altos en un momento dado. Esa es toda la diferencia entre los que llamamos inocentes, es descenso, y seres de sabiduría en ascenso. Los nombres que tú le quieras dar a esto no tienen la más mínima importancia, llámalos como quieras, lo importante es comprender y que estemos de acuerdo en que para nuestra entrada vamos a llamar ángeles a los que son inocentes en descenso y maestros a los de sabiduría en ascenso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es todo. Los seres que llamamos hadas son seres inocentes en descenso, pero con menor descenso que los que llamamos ángeles, aun cuando son del mismo campo inocente. Es decir, que las hadas están ocupando un campo energético más alto que el de los mismos seres que llamamos ángeles o elementales. Los elementales están en campos energéticos más bajos, pero también son inocentes. Las hadas confieren a las personas o a los espíritus ciertos dones especiales que les permiten expresar ciertas cualidades específicas en sus vidas. Eso solamente es la identificación, ya vamos a explicarlos uno por uno. Los ángeles, más que conceder dones, tienen ciertas funciones específicas que pueden ser muchísimas, pero básicamente son tres. Los que llamamos de la guarda, que se encargan de evitar que nosotros vivamos experiencias innecesarias para nuestra evolución. Los que llamamos de la guía, que se encargan de que nosotros encontremos el camino correcto tanto para nuestras funciones como para nuestro aprendizaje. Los que llamamos de la ley, que rigen el uso de nuestro libre albedrío, para que con el uso del libre albedrío nosotros no vayamos a interferir con procesos pedagógicos del universo por no saber. La ciencia investiga la posibilidad de la existencia en diferentes dimensiones, además de también investigar la vida en otros planos materiales, astros, sistemas, galaxias, porque sería una arrogancia humana pretender que no exista vida fuera del planeta Tierra. Si los de buena voluntad no se unieren, lo que sucederá, justamente provocado por esa soberbia sin razón, es que la vida podrá dejar de existir en el planeta, porque aún existen inmoderados con armas potentísimas, hay en su poder artefactos poderosos, no solo nucleares, sino también químicos, bacteriológicos y otros, lo que demuestra que la humanidad, o por lo menos algunos de los que se encuentran al frente de ella, necesitan reflexionar mejor. En el interior de esos líderes habita un temor que provoca esa defensa contra fantasmas concebidos en sus mentes, y ellos se arman, sin hablar de la ganancia sin frenos. Mientras tanto, los pueblos permanecen hambrientos, porque es inadmisible lo que se gasta en arsenales hasta hoy, aún después de la caída del muro de Berlín, 1989, cuando los pueblos pudieron respirar un poco mejor, en virtud del fin de la Guerra Fría, pero, el peligro continúa. Porque el odio, la codicia y la insolencia todavía atormentan los corazones humanos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.